Un saludo. En esta oportunidad tenemos el gusto de conocer cuál es el procedimiento técnico para hacerle una revisión de los sistemas de frenado a un vehículo. Entonces, para eso, el primer paso es... El primer paso, pues, ¿cuál es? Es llenar una orden de reparación con la cual le garantizamos a nuestro cliente, pues, una excelente calidad. Ya en el siguiente proceso, después de haber recibido el vehículo, se va a proceder a bloquear el vehículo. Hay que tener en cuenta que los vehículos que vienen equipados con carrocerías compactas o compactas, algunos de ellos tienen estas pestañas. Estas pestañas en algunos puntos, en algunos vehículos, como en este caso, si observamos acá, muestra una flecha. Es decir, que es el punto de bloqueo. Entonces vamos a colocar las torres en este punto y en el punto de la parte de atrás, que de igual manera el fabricante nos indica mediante estas flechas o puntos. Entonces vamos a elevar el vehículo con un gato y bloquear el vehículo. Un dato importante en el momento de realizar alguna revisión del sistema de frenado es su líquido de frenos. Entonces observemos este vehículo, cómo viene con su líquido de frenos. Hay tres cosas a inspeccionar en el líquido de frenos. Uno, que a simple ojo el color nos indica que el líquido está contaminado. Segundo dato a inspeccionar, acá todo depósito tiene unas respectivas marcas. Entonces acá nos indica el máximo, entonces ahí podemos ver el máximo y abajo la rayita del mínimo. Es importante que cuando las pastillas se encuentren desgastadas, en el momento que son vehículos con sistema de frenos de disco, al disminuir o al tener desgaste de las pastillas, el líquido va a bajar. Entonces observemos acá la mordaza. Aquí tenemos nuestra mordaza. Entonces, en el momento que las pastillas se desgastan, el pistón va a recorrer, va a salir, y eso va a hacer que va a generar mayor volumen en la parte interna del caliper. Eso nos indica que dentro de la mordaza ha recorrido el pistón, indicándonos que la pastilla tiene desgaste. Entonces el indicador de disminución del líquido de freno nos indica desgaste de pastillas, o pues que si en dado contrario podría ser una fuga. Otro dato importante a revisar en el líquido de frenos es su humedad. En los líquidos de frenos existen equipos para medir la humedad del líquido de frenos. En este caso lo vamos a hacer mediante el uso de un multímetro. Entonces vamos a poner nuestro multímetro en función de voltios. Inicialmente vamos a comprobar el multímetro con la batería para confirmar que el multímetro esté bien. Aquí tenemos las dos pinzas. Acá 12,61, que el multímetro esté en buenas condiciones. Vamos a poner la punta roja dentro del líquido y la punta negra la vamos a ubicar en el borne negativo, y en este caso nos está marcando 0,50 o 156 milivoltios. El estado estándar que se pide es que no supere los 200 milivoltios. Como máximo para un DOT3, 300. Entonces quiere decir que en humedad está bien, pero en este momento vamos a cambiar el líquido, no por su humedad, sino por su contaminación, que visualmente la podemos observar. Bueno, en el siguiente procedimiento vamos a conocer qué se debe inspeccionar y cómo se debe inspeccionar un sistema de frenos de tipo disco. En este caso vamos a arrancar con uno de los principales componentes muy importantes del sistema de frenos, las pastillas de frenos. En las pastillas de frenos, ¿qué es lo que debemos inspeccionar para cambiarlas, o su estado, si en este caso todavía se pueden conservar? Listo. Algunas de las pastillas tienen en su centro una ranura, ¿no? Sí, señor. Eso pues se hace pues para temas de desgaste, o sea, tema pues ya visual, o pues también pues para el tema de el polvo, ¿no? Porque el polvo pues también queda entre esa ranura, y eso ¿qué hace? Pues
evacúa también, sirve Ok. también. Entonces esa ranurita nos va a indicar, cuando muchas veces la vemos en la mordaza, que esa ranura se observa, quiere decir que todavía tiene vida útil. Entonces 1.5 milímetros el desgaste de la pastilla. Algunas pastillas tienen un indicador de desgaste, ese indicador, que en este caso no lo tiene, nos indica incluso la posición de la pastilla, teniendo en cuenta la rotación. Es decir, que si el indicador lo tenemos en esta posición, el disco tiene que rotar en este sentido, ya que si rota en el otro sentido, cuando la pastilla se desgasta, no le va a informar al cliente que se ha desgastado la pastilla. Entonces es importante tener en cuenta la posición de la pastilla. Bueno, ya hablando de pastillas, hablemos de la mordaza, hablemos de la pinza. ¿Qué datos o qué cosas debemos hacerle en la inspección? Pues de primera mano, ¿qué se hace? Yo cuando la desmonte, como tal, todo, pues toda la mordaza, yo no puedo pues colocarla así, suelta. Porque, ¿qué Levántela. pasa? Este conducto se puede pues dañar, o sea, se rasga si yo la dejo pues ya colgando. En este caso, ¿qué hago? Pues simplemente la amarro, ya sea con un plástico, con un cordón o demás, Ok, muy para que bien. no quede suelto. Muy bien, ese procedimiento técnico a tener en cuenta para evitar que se desgrafen los latiguillos de la mordaza. En la inspección, miremos la inspección acá. Veo que acá tiene un pistón. ¿Qué le deberíamos inspeccionar acá en este pistón? Cuéntanos acá qué deberíamos Este inspeccionar. pistón cuenta con un guardapolvos que si yo lo levanto, pues que veo el pistón. Que en ese caso, si yo llego pues a ver fugas, o bueno, si yo veo líquidos, o sea, que se riegan pues por esta parte, significa que el pistón tiene una fuga internamente. Ok, listo. Entonces un punto importante a verificar en No hay el fugas. sello de pistón, que no tenga fugas, porque eso nos puede es un indicador de que por esa razón disminuye el líquido de frenos. Y bueno, esta mordaza, ¿qué nombre tiene esta mordaza? ¿Qué tipo de mordaza vemos acá en este vehículo? Esta Es una mordaza flotante, es una mordaza flotante. sí, ¿por qué? Porque cuenta con un pistón que corre y el otro es fijo. Bueno, tiene un solo pistón Y y al otro pues veo que tiene un pasador acá. Ese pasador, al ser una mordaza flotante, ¿qué deberíamos hacerle a este pasador? de lubricarlo. Lubricarlo. Un punto importante a mencionar en este video, que a veces es un error que cometemos en los mantenimientos, al lubricarlo, ¿qué recomendaciones damos a utilizar en un lubricante a utilizar? Pues que la grasa sea libre de hidrocarburos. Ok, entonces la grasa que se debe utilizar, una grasa que no contenga hidrocarburos, incluso recomendación puede ser una grasa sintética, o muchas veces cuando se compra las pastillas viene con unas grasitas de color blanco. Esa grasa pues ya el fabricante de las pastillas pueden algunos kits venir estas grasas. Normalmente pues si no lo viene pues le recomendaríamos utilizar una grasa que no tenga hidrocarburos. Muy bien, y siempre lubricarla, porque eso es lo que hace que una mordaza se nos pegue y pues genere problemas en la frenada, ya que el vehículo puede generar que cuando frene se desvíe hacia un costado debido a que una mordaza queda pegada a diferencia de la otra. Bueno, eso es en cuanto a la mordaza. Ahora comentemos en el disco. Observemos acá qué disco tenemos ahí. Como que el hecho de tener estas ranuras en el disco, ¿qué tipo de disco es ese disco? Ese es refrigerado Ok, es un disco ventilado porque tiene ventilado. refrigeración. Muy bien. Sí, señor. Este aparatico, Este es un comparador de carátulas. ¿Y que por qué se hace? Resulta que, bueno, que cuando uno frena, pues se transmite calor, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues si yo le pongo agua, pues el disco, ¿qué hace? Se empieza pues a doblar, ¿no? Pierde como o sea, como lo recto de Ok, el disco. muy bien. Y esto, pues, cuando pasa, cuando llueve, ¿no? Que yo cuando paso, pues, por un charco y demás, el disco tiende, pues, a doblarse, ¿no? Se destiempla. Muy Y bien. en ese caso, ¿qué hago con el comparador? Miro qué holgura tiene como tal el disco. Muy bien, entonces un parámetro importante es el discos, se le hace esta medición en la prueba de alabeo, en el cual efectivamente por un choque térmico puede perder su simetría, en este caso se pandie, normalmente la palabra que conocemos, Sí. y mediante el uso de él, en este caso comparador de carátula,
hacemos la medición. ¿Cuántas vueltas tendría que hacerle para hacer la medida? Tendría que darle mínimo una vuelta. Ok, Mínimo en una vuelta. Entonces, para eso, ¿qué deberíamos hacer inicialmente? Marcarlo. Lo fijamos bien, o sea, que toque con el comparador y lo tronamos en cero, este ¿no? caso lo vamos a patronar en cero. Listo, muy bien. Y empezamos a darle la vuelta. Entonces vamos a patronarlo. Y vamos a darle una vuelta al disco y vamos a observar cuánto tiene de alabeo. En este caso nos ha marcado cuatro rayitas de alabeo para un disco ventilado. ¿De cuántas máximas centésimas de milímetro debe tener? 3 centésimas de milímetro para un disco ventilado. Muy bien, entonces eso en cuanto al alabeo del disco. Otro factor importante a verificar en el disco, ¿qué sería? ¿Con este aparato qué haríamos o con este equipo de metrología? El tema de el espesor, ¿no? Porque recordemos que el disco pues también se va reduciendo, ¿no? Con el tema del desgaste. Ok. Y a un cliente o a una persona que esté aprendiendo sobre el sistema de frenado, ¿dónde podríamos saber esas medidas? ¿Dónde podríamos saberlas? Pues comúnmente pues en el manual o si no también en el disco lo suele poner. Pues el parámetro, ¿no? Muy bien, entonces si tenemos el manual de fabricante pues nos va a indicar este espesor y si no muchos discos lo van a tener acá, lo van a tener por este costado, lo van a tener por acá o por la parte interna del disco. Entonces mediante en este caso el micrómetro se debe hacer esta respectiva medición. No se recomienda hacerlo con pie de rey, ya que muchas veces el disco genera una rebaba desde el nivel, ¿no? En este caso y no va a ser la medida precisa. Por esa razón, pues se debe hacer con el micrómetro, hacer la respectiva medida. Entonces, listo, realice la medición, por favor. Muy bien. Entonces, ¿ahí cuánto tendríamos de medida? Espera que no puedo ver. Tiene 19. Listo. Entonces, ya con el diámetro que nos dio ahí, es de 19,55. Que en este caso cumple con los parámetros, puesto que en el disco pone que son de 19, ¿no? 19 milímetros como especificación del disco. De fabricante. Muy bien. Y cuando hay muchas temperaturas excesivas, como en el caso que mencioné en las pastillas, al disco también, ¿qué le suele pasar a las altas temperaturas? Pues, ¿qué pasaría ahí? Que se funde, que se crean pues, o que se queme, pues desniveles, que también se cristaliza como las pastillas, puede pasar. Bueno, entonces la quemadura, las altas temperaturas pues generan que el disco también se nos queme, entonces eso lo vamos a ver, un color como azuloso, como violeta, es un color que se nota rápidamente que el disco está quemado. Otro dato importante, las fisuras, si el disco se encuentra con fisuras, inmediatamente hay que cambiar las pastillas. Y una última recomendación, si yo cambio estas pastillas ya, pues necesariamente siempre el kit cambiar todo, vienen las pastillas por tren, ya sea tren delantero o tren trasero. Entonces, bueno, estas son los pasos o las recomendaciones importantes, hacer una revisión de frenos en el freno de disco. Muy bien. Bueno, en estos momentos vamos a hacer el ajuste del freno trasero. Para eso acá nos va a comentar en cuanto al freno de estacionamiento el valor de los trinquetes. Entonces cuéntanos acerca de qué debemos inspeccionar en cuanto a los trinquetes para así hacer el ajuste del freno trasero. Bueno, vamos a hacer la inspección del trinquete del freno de mano. Entonces más o menos tiene que tener alrededor de 3 trinquetes del freno de mano.
En estos momentos, ¿cuántos trinquetes cuenta? Hagamos, suelta el freno. Muy bien. Y vamos a escuchar. 3, 4 más o menos. Si le hacemos suave, pero con una fuerza Normal, una fuerza que- normal. Más que o se menos hace le conté siempre. más o menos como 5 trinquetes. 5 trinquetes. Entonces, esto pues nos indica que hay que hacer un ajuste al freno de banda. Para eso pues vamos a desmontar el freno de tambor, ya que este vehículo utiliza un freno de trasero tipo tambor. Entonces, para eso en este modelo de vehículo debemos soltar la tuerca en este caso de la mangueta trasera. A continuación vamos a conocer el servicio que se le debe hacer, la inspección, el mantenimiento a un sistema de frenos de tipo tambor. Entonces, identificamos inicialmente las partes. Este componente se llamaría La campana, ¿no? la campana, Pues, bueno, son los frenos de banda. las bandas, muy bien. Las bandas. Este componente, que importantísimo este componente, ¿qué nombre tendría? Es, es un pistón, si no estoy mal, es el cilindro. El cilindro de la rueda, muy bien. Señor. Y pues acá tenemos también este Los mecanismo que vemos acá. ¿Para qué me permite este mecanismo? Se La graduación. gradúa como, pues, como tal son los frenos, ¿no? Ok, mire, el mecanismo de graduación, tenemos los Los muelles, Los muelles. muelles o resortes, tanto arriba como abajo. Entonces es importante que si se llega a cambiar estas bandas, tener en cuenta la posición de estos muelles, ya que pues de ello pues depende del correcto funcionamiento. Bueno, ahora hablemos importante del chequeo, de la verificación. Cuéntenos acá, a las personas que nos están observando, por acá tiene unos números. ¿Esos números para qué me sirven? Por acá veo unos números que el fabricante me da. Esos números tiene que ver es con el diámetro interno, o sea, que me tiene que cumplir esta campana. Ok, o sea, son los parámetros del fabricante Sí, señor. como diámetro máximo en temas de, Ovalamiento. en este o caso, de desgaste, de desgaste. máximo. Entonces, ahora sí, hablando del ovalamiento, ¿en qué consiste la verificación del ovalamiento en un tambor? Bueno, pues consiste en que con el pie de rey mido los dos diámetros, o sea, en X, tanto en vertical como en horizontal. Eso que me determina el tema de el ovalamiento. Ok. Pues, ¿qué Ujú. se hace con los dos diámetros que me da? Se me restan, ¿no? Ah, se Para restan. ver si hay un ovalamiento muy mayor o muy mínimo. Ok, en- bueno, en el ¿cuánto tambor. sería el ovalamiento permitido pues para evitar que me genere una vibración en el momento de la frenada? ¿Qué parámetros deberíamos tener? Sería más o menos de 3 centésimas de milímetro. Ok, muy bien. Entonces, alrededor de máximo 3 centésimas de milímetro debe tener de máximo Ovalamiento. ovalamiento para que no me genere temas de vibración. Otro tema importante, hablando ya pues ya el desgaste del tambor, entonces teniendo en cuenta el diámetro máximo, lo medimos como lo dijo él con un pie de rey y el ovalamiento. Ahora en el tema de las bandas, entonces cuéntenos acá cómo cambiaríamos o qué tendríamos en cuenta para cambiar una banda, en qué puntos debemos medir para Sí. saber que la banda hay que cambiarla o todavía está en perfectas condiciones. Primero que todo, pues físicamente ver el estado, ¿no? O sea, si están quemadas, pues ya cristalizadas o rayadas. O si no, también con un pie de rey. Ok, ¿Cómo se hace? Si bien pueden ver acá, tiene unas pestañas, estas de acá, ves que se hace con el pie de rey, simplemente ahí como lo ven, lo tomo, lo freno y con base pues a ese diámetro que me da ahí, puedo ver, puedo ver el estado de las bandas, ¿no? En ese caso da más o menos de 6,48 más o menos. y lo mínimo que debería tener el desgaste, lo mínimo permisible que podría tener una banda, podría ser de ¿cuánto? Sería pues mínimo por ahí de 4 o 5 milímetros. No. Bueno, entonces en cuanto al desgaste mínimo de la banda, de acuerdo a lo que estábamos viendo, ¿en cuánto debería ser el mínimo en espesor para hacerle sustitución a la banda?
es de 1,5 1,5 milímetros. Entonces, muchas veces, incluso de una manera de inspección visual. Graben ustedes de una vez. Ya, entonces, a este componente, ¿qué nombre recibiría? Este viene siendo, es el cilindro, ¿no? El cilindro de rueda, muy bien. ¿Ahí qué le inspeccionaríamos? ¿Qué recomendaciones les daríamos para inspeccionarlo? Como pueden ver acá, tiene estos dos empaques, ¿no? No sé si ahí lo pueden ver bien. Y yo qué hago, simplemente con algo lo corro y miro si pues tiene fugas, ¿no? Si tiene Entonces, fugas, pues tocaría verifiquemos. cambiarle. Entonces, confirmemos, incluso si Se puede tiene. sacar, Pronto por el... ahí muy ya, bien. aquí como Observemos. Uy, pueden ver, tiene entonces, fugas, sí señor. entonces Sí, el hecho de es que lo que tenga estamos. fuga, ¿qué recomendaciones le daríamos a nuestro cliente? Bueno, pues primero pues cambiar el tema de empaques, pues revisarlos. O si no, también mirar si es como total ya la bomba internamente, si tocaría cambiarlo. Muy bien. Listo, entonces esos son los datos importantes a revisar. Y por último, un tema importante que no es directamente los frenos, pero sí implica, es estos componentes. ¿Qué le inspeccionaríamos a este componente y qué nombre tendría ese elemento? Este viene siendo un rodamiento, ¿no? Y pues yo qué hago, simplemente miro el juego que tenga, ¿no? En este caso tiene mucho juego, tiene mucha recocha, ahí como lo pueden ver. Entonces, venga, Y uy, acá incluso está se suelto. ha desarmado. Ok, perfecto, vamos a mirar acá Lubricación lo que nos también, dice. ¿no? Efectivamente, mire todo el juego que tiene este rodamiento y qué implicaciones, además de que pues afectaría el freno. Por ejemplo, veo acá que tiene un componente acá importante que va al mismo tambor y tendría implicaciones incluso en fallas, que es este Es el componente. ABS. Ah, ok, el sensor del ABS, el sensor Sí. de rueda del ABS. Que se mide con esta ruedita que viene acá internamente, ¿no? Ok, entonces la rueda fónica que está captando la velocidad de la rueda. Pero bueno, en otro capítulo hablaremos del ABS. Entonces, de esa manera, son los puntos importantes a revisar en un sistema de frenos, que incluimos la campana, las bandas, el cilindro de rueda, Y sus el rodamientos, sus mecanismos, ya sean resortes, mecanismo de graduación, en una revisión del freno del sistema de frenado. Entonces, ya nos veremos en otro video.